¿Alguna vez te has preguntado o reflexionado sobre todos los misterios que abundan en el mundo real? Misterios que en muchas ocasiones pasan desapercibidos. No por nada en muchas ocasiones se dice que la realidad supera la ficción. El día de hoy verás un caso muy extraño, uno que pareciera que entre más pistas se hallen, más enigmático se pone aún más. Hablamos de una emisión de radio fantasma que ha sonado por todo el mundo, una emisión que transmite cosas muy extrañas y que incluso tú podrías escucharla. Hablamos de la enigmática estación UVB-76, o conocida popularmente como el zumbido. Lo que estás escuchando en este momento es el sonido que 24 horas al día, todos los días esta señal transmite. Hay mucho contenido de esta señal por todo YouTube, como este, que es un video de un hombre que usó su radio doméstica para enseñar que la señal sí existe y que se puede escuchar. Vamos a escuchar la transmisión de la UVB-76, la señal. Abajo en la descripción te dejo un link de una transmisión en directo de YouTube para que la escuches tú mismo. Esta radio trabaja a una frecuencia de 4625 kHz. Lleva transmitiendo desde hace más de 40 años. De hecho, fue a finales de los 70s y principios de los 80s cuando esa transmisión fue descubierta. Sin embargo, no se sabe exactamente desde cuándo realmente ha estado en funcionamiento. Pero el misterio apenas comienza. En 1997, el zumbido por primera vez en toda su historia conocida fue interrumpido por una voz humana, alguien del otro lado, diciendo números y letras en ruso. Debido a esto, expertos y aficionados en radios tuvieron una muy buena pista. La estación estaba en Rusia. Estos pudieron triangular la señal y localizar que la estación se ubicaba en algún lugar en Povarovo, una localidad urbana a unos 40 kilómetros de Moscú. Este caso empezaba a tener pistas aún más interesantes. Comunidades de todo Internet empezaron a hablar de este caso. A lo largo de los años, desde 1997 hasta la fecha, han ocurrido transmisiones inusuales al clásico pitido. Una voz humana de hombre o mujer diciendo más códigos y nombres en idioma ruso, que hasta ahora nadie entiende. Siempre empezando por el deletreo UVB-76, de ahí el nombre de la estación. A continuación, estás escuchando un ejemplo real de cómo suenan estas voces. Además de estos deletreos, se han escuchado códigos en clave Morse, sonidos de prueba e incluso se ha llegado a escuchar el canto de un gallo. Además, también se han registrado fragmentos de música, como el Lago de los Cisnes, que a continuación escucharás. Nadie sabe qué significa o para quién va dirigido. Además, se han escuchado conversaciones en ruso a la lejanía del micrófono, en ocasiones inentendibles y otras como las que estás viendo en pantalla. Más tarde, aficionados de este caso pudieron ubicar el lugar exacto donde posiblemente se transmitieron estos mensajes. Efectivamente se ubicaba en Povarovo, en una base militar rusa, misma que ves en pantalla.
En los años siguientes, estos mensajes y el pitido se convirtieron en algo muy habitual. Pero un día, en septiembre de 2010, por primera vez en toda su historia, la emisión paró. Comunidades de internet no sabían qué había ocurrido. Al día siguiente, la emisión volvió a reanudarse, esta vez acompañada de este mensaje en clave, dicho por una voz masculina. Después de esto, la radio pasó a llamarse MDZB, muy posiblemente las siglas del código antes mencionado. Las personas que le llevaban la pista a esta emisión se dieron cuenta de que el lugar donde se transmitía cambió. Ya no estaba en Povarovo, seguía en Rusia, pero ahora se trataba de 2 emisoras, una cerca de San Petersburgo y otra cerca de Pskov, transmitiendo el mismo pitido que escuchamos hasta la fecha de hoy, en la que subo este video. En el 2011, unos chicos exploradores urbanos visitaron esa base militar rusa en Povarovo, donde se creía que habían ocurrido las transmisiones originales de la UVB-76, solo para darse cuenta de que ésta estaba abandonada. Esto explicaría por qué el lugar de emisión cambió. Algo había pasado allí. Preguntaron a algunas personas que vivían cerca del lugar sobre qué ocurrió. Les dijeron que la localidad fue evacuada debido a una tormenta hacía unos años. Aún así, estos chicos se adentraron en la base y, como pudieron, siguieron su exploración. Encontraron archivos radiofónicos muy similares a la UVB-76, además de algunos aparatos que posiblemente fueron usados para la transmisión. Todas estas pistas nos dejan mucho en qué pensar. Estamos hablando de una emisión radiofónica militar que por más de 40 años ha estado en funcionamiento, transmitiendo zumbidos muy extraños, y las pocas ocasiones en las que un humano del otro lado de la emisión hace uso de la palabra, deletrea mensajes más extraños todavía. Todo esto nos deja con más preguntas que respuestas. Teorías abundan por todo internet, algunas tan sencillas como que se trata de experimentos con la ionosfera de la Tierra del que nadie supo, hasta algunas más oscuras de que se trata de una especie de mensajes hacia personal militar en tiempos de la Guerra Fría, en alguna otra parte del mundo, pasando también por teorías que sugieren que el día que esa transmisión deje de operar o un código dé la orden, un avión no tripulado bombardea algún punto en específico. No se sabe mucho de esta señal, salvo algunas pistas que sugieren teorías, pero solo eso, teorías. El por qué una emisión de radio militar rusa ha estado en funcionamiento por más de 40 años, a quién van dirigidos estos mensajes codificados, qué mensaje es lo que transmite, todas estas preguntas, quizás no podremos responderlas hasta dentro de mucho tiempo. Y el caso de la radio rusa UVB-76 sigue siendo un misterio más sin resolver.